Así que acompáñeme. Vamos a ubicar del versículo 15 hasta el 18. Este tema se llama Diario de un discípulo. Es el día número 6 que lleva por título Un ser proclamado. Y dice el versículo número 15. Juan dio testimonio de él, o sea, del Verbo, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Los seres humanos, hermano, en general, estamos muy asociados a realizar la acción de proclamar. A lo mejor cuando lo hacemos no tenemos presente el significado que lo estamos llevando a cabo, pero sí hacemos muy a menudo la acción de proclamar. Por ejemplo, la gente proclama muy constantemente su afinidad por el deporte, su afinidad por la política, ¿no? Cuando usted ve que alguien le va a algún equipo, cuando alguien denota sus ideas políticas, la gente muy a menudo proclama sus relaciones amorosas. La gente muy a menudo proclama algún tipo de reconocimiento que haya conseguido en la vida. Entonces los seres humanos estamos muy asociados a eso. Todos lo hemos hecho y a lo mejor usted dice: ay, ves que no sabía que estaba proclamando. Sí, lo hacemos tan seguido que no lo notamos, que no nos damos cuenta. Porque la palabra proclamar significa, querido hermano, dar a conocer algo en alta voz y públicamente. Entonces usted ya puede ir pensando: ¿qué ha proclamado en el mundo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dado a conocer para que todo el mundo lo vea? Los que tenemos redes sociales podemos ver que ahí se proclama constantemente cualquier cosa. Para que tú proclames algo, querido hermano, aquello que vas a proclamar debe de producir en ti un sentimiento de estar orgulloso. Si tú sales a la calle con la playera de tu equipo favorito, aún haya perdido, tú estás proclamando que le sigues yendo, a pesar de que te hayan metido 6, 7 goles. ¿Sí? Si tú pones tu estatus de relación con una chica, es porque pues, te da orgullo que al fin te dio el sí, chico o chica. ¿Sí? Si tú obtienes un diploma, un certificado, pues lo anuncias. Lo subes una foto en tus estados, le estás diciendo a la gente que al fin lograste tal o cual cosa. Eso, querido hermano, es proclamar. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros no hemos proclamado o no proclamamos constantemente? Por los siguientes 19 versículos, es decir, querido hermano, de Juan capítulo 1, versículo 15 hasta el versículo número 39, por estos siguientes 19 versículos, veremos el caso de un hombre que proclamó al Verbo porque le daba orgullo. Número uno, lo que le daba orgullo a esta persona es que el Verbo era su familiar. Qué tremenda bendición, cuántos hubiésemos dado lo que fuera porque el Señor Jesús fuera un soberano, ¿verdad? Entonces Juan, al ser familiar del Verbo, inmediatamente dice: esto a mí me produce orgullo porque no cualquiera tiene esa bendición. Y número dos, proclama todo el tiempo de su ministerio de Juan que lo llama para servirle. No nada más se queda en una relación familiar, no nada más se queda en que eran primos y listo. Dice: me llamó para servirle, le he creído y eso lo proclamo. Juan el Bautista, recuerda que cuando aparezca el nombre de Juan no está hablando del escritor Juan, sino está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista se sentía entonces orgulloso de que Cristo era su familiar y lo había llamado, y lo proclamaba diario, a todo pulmón y en lugares públicos. Diario, querido hermano, no era nada más domingo, no era nada más en el templo, todos los días lo proclamaba. Lo hacía, querido hermano, usted conoce el ministerio de Juan el Bautista, pero la manera en que Juan el Bautista proclamaba al Señor era de una manera y de un estilo directo y frontal, y era en espacios poco trabajados como el desierto. Allí era donde Juan el Bautista proclamaba, y el desierto es un lugar público. No era una propiedad privada donde solamente podían entrar unos cuantos. Y cuando se levantaba y gritaba: arrepentíos,
Cuando les decía generación de víboras, lo hacía de una manera pública y en alta voz. Ya dijimos en ocasiones pasadas que el evangelista Juan se encargó rigurosamente de que en todos sus escritos no se le diera una importancia excesiva a nadie que no fuera el Verbo, al Hijo de Dios, pero tampoco deja de lado que las acciones de muchos siervos que vamos a ver aquí no son dignas de estudiarse, de aprenderse y de imitarse. Al contrario, está diciendo: Juan el Bautista no es lo más importante, lo voy a mencionar poco, pero eso no significa que lo que él hizo, que fue proclamar, no sea importante para la gente. Y le voy yo a recordar un tip que yo sé que usted lo hace constantemente. Cuando escudriña las Sagradas Escrituras y usted halla el ejemplo en un pasaje, en una historia, de una vida, de cómo actuó ante algo, nosotros debemos de orarle al Señor para tener esa misma fe y ese mismo corazón de lo que estamos leyendo. Cuando usted lee cualquier ejemplo, cualquier caso de fe, de entrega, de rendición, de adoración, de ofrenda, nosotros debemos decir: Señor, dame el corazón como lo tenía David, dame el corazón, dame ese deseo como lo tenía Moisés, como lo tenía Salomón. Y nosotros empezamos. Lo mismo hacemos con Juan el Bautista. No es lo más importante que vamos a encontrar aquí, pero lo que él hizo, que fue proclamar, sí debe de ser estudiado, sí debe de ser aprendido y sí debe de ser imitado por nosotros. Proclamar el nombre del Verbo. Esta noche, querido hermano, entonces yo le voy a predicar, le voy a enseñar lo que debo de proclamar como creyente. ¿Qué debo proclamar como creyente? Ya sabemos que debemos de proclamar al Verbo, pero ¿qué debo de proclamar? Y le voy a enseñar inicialmente 3 cosas que debemos de proclamar del Verbo. Número 1, yo debo proclamar lo que Dios ha hecho. Todo creyente, todo siervo, todo hombre fiel que se ha entregado, que ha entregado su vida, que quiere proclamar al Verbo, lo primero que debemos de proclamar es lo que Dios ha hecho. De momento no es lo que Dios está haciendo en este preciso momento. De momento no es lo que Dios hará en un futuro en fe, sino de momento lo primero que debemos de hacer es proclamar lo que Dios ya hizo en el pasado. Lo que Él hizo grandemente. Lo primero que debemos aprender, querido hermano. La manera de tu llegada a este mundo es una forma útil de proclamar a Dios. El cómo tú llegaste a este mundo te va a servir para que tú proclames a Dios. Y eso ya ocurrió en el pasado. ¿O alguien tiene 3 segundos de vida aquí? No, ¿verdad? Todos tenemos muchos años de que Dios ya nos concibió, ya nos llamó, ya nos permitió venir a este mundo. Es una de las cosas que nosotros debemos de proclamar. Y lo mismo ocurrió con Juan el Bautista. Vea, regresémonos al versículo número 7. Juan capítulo 1, verso número 7. Y dice, hasta la coma: este vino por testimonio. Está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino por testimonio. ¿Qué significa esto primero? Que no vino de una manera normal. Que cuando vino a este mundo, eso lo iba a ocupar como testimonio para proclamar al Verbo. El nacimiento de Juan el Bautista fue milagroso, pocas veces visto en el mundo de antes y en el mundo de ahora. Y Juan el Bautista proclama eso. Vino por testimonio. ¿Por qué? ¿Por qué vino por testimonio? Recordemos un poco, vaya a un evangelio atrás que es Lucas. Y dice de la siguiente manera: pero no tenían hijo. Usted recuerda la historia o la lee en su casa, está hablando de los padres de Juan el Bautista. Pero no tenían hijo porque su mamá Elizabeth era estéril y ambos, Zacarías y Elizabeth, ya eran de edad avanzada. Sáltese hasta el 18. Y dijo entonces su papá al ángel cuando se le presentó: ¿en qué conoceré esto? Dame una prueba de que esto va a suceder, porque yo veo mi realidad, porque yo soy viejo y mi mujer también lo es. Entonces aquí estamos viendo el caso de un hombre que vino por testimonio, el cual su nacimiento no fue de una manera normal, porque vino de 2 ancianos que eran estériles.
Y entonces, ¿qué dice la palabra? Este vino por testimonio. ¿Y para qué me sirve ese testimonio? Para proclamar. Entonces, ¿qué es lo primero que tú debes de hacer, querido hermano? Cuando proclames al verbo, lo que Dios ya hizo. Ya dijimos de que todos los que reciben al verbo, todos los que creen en el verbo, no son engendrados por voluntad de hombre, sino de Dios. Dios te da esa bendición de que tú vengas al mundo. ¿Tú qué anuncias al Señor? Porque yo sé que tú lo anuncias, yo sé que tú lo proclamas. Te pregunto, ¿cómo fue tu llegada a este mundo? ¿Le has preguntado a tus padres? ¿Conoces tu historia? ¿Cómo fue tu llegada a este mundo? ¿Cómo fue tu nacimiento? Porque ya vimos un ejemplo que es el de Juan el Bautista, que no fue de una manera normal y eso lo ocupó para proclamar al Señor. A lo mejor tuviste complicaciones al momento de nacer. Los doctores quizá no daban absolutamente ninguna esperanza. ¿Sabe qué? El niño está enredado en el cordón umbilical, la mujer, la mamá tiene preeclampsia, tiene riesgo de aborto, no sé. A lo mejor naciste bien, pero cuando te desarrollaste los primeros años, ¿tuviste alguna enfermedad de bebé, ya de 3, 4 años de infante, que puso en riesgo tu vida? O tal vez tu nacimiento fue sano, te desarrollaste en medio de un seno familiar y de amor, pero ¿qué crees? Eso en estos tiempos ya no es normal, y eso lo puedes ocupar para proclamar el nombre del Señor. Yo nací en un seno donde mis padres llevan tantos años de casado, donde hoy día puedes ver que las personas quizá ya no quieren tener hijos o viven en unión libre. Entonces, si tu desarrollo fue normal, natural, lleno de amor, también sirve para proclamar al Señor. Cualquiera del que haya sido tu caso, querido hermano. Así que sea como sea, la forma en que tú hayas venido a este mundo, nunca se te olvide, ocúpalo para proclamar el nombre de Dios. Este vino por testimonio, recuerda, y lo estaba escribiendo Juan el Evangelista, no le dijo Juan el Bautista, oye, pues ahí te encargo que escribas de mi nacimiento. No, todo el mundo fue testigo, todo el mundo presenció. ¿Cómo es posible que 2 viejos estériles hayan dado a luz a un niño? Y cuando lo estés proclamando, recuerda que tú no eres lo importante. No digas, no, yo estuve a punto de morir, pero yo luché como un guerrero. Sino lo que tenemos que proclamar, querido hermano, es que Dios te concibió la vida. Tenemos que proclamar lo que Dios ha hecho para darse a conocer. Lo que ocurrió con Juan el Bautista era para que Dios se diera a conocer, no para que Juan el Bautista fuera más famoso. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que eso que Dios hizo en la vida de Juan el Bautista ayudó a otros a acceder a la salvación. Si tú dices, ¿a quién le puede importar la forma en que nací este mundo? A muchos. Siempre y cuando le des la gloria a Dios y le reconozcas que es por Dios. Porque dice la palabra de Dios que el ángel le dijo a Zacarías, el hijo que tú vas a tener va a ayudar, hará volver el corazón de los rebeldes a ser prudentes. ¿Para qué sirve entonces que proclames lo que Dios ha hecho? Para que otros accedan a la salvación, para que otros accedan al conocimiento de Dios. Para eso. Y no para que te conozcan a ti, tu pasado, no para que sepan de dónde Dios te sacó. No. Aquí lo importante es que Dios hace, que Dios ha hecho algo con todos los que yo veo aquí. Ocúpalo para proclamar el nombre del Señor. Dijo el ángel, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Será como un nuevo Elías. Cuando nació, Juan el Bautista proclamaba y a lo mejor decía, mis padres muy ancianos, pero yo vengo a predicarte de que el verbo me dio vida, de que el verbo me llamó para esto. Y tú que has sido rebelde, vuelve tu corazón a ser prudente. Tú que estás en contra de tu padre, vuelve el corazón a favor de tu padre, padres a favor de los hijos. Y eso lo ocupaba Juan el Bautista para proclamar el nombre del Señor. Entonces lo primero que tú debes de proclamar es lo que Dios ya hizo. Número 2, ¿qué más tienes que proclamar? Lo que Dios es. Lo segundo que tienes que proclamar como creyente del Evangelio y del Verbo es lo que Dios es. Verso número 15 de Juan capítulo 1, que dice, Juan dio testimonio del Verbo y proclamó.
y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Eso es lo que estaba proclamando, lo que Dios es. Es otro aspecto que debemos de proclamar. Siempre lo que Dios es desde el principio y que no cambiará jamás. El mismo Dios en el que creía Abraham es el mismo Dios de ahorita. El mismo Dios que creerán tus hijos y tus nietos es el mismo Dios en el que tú estás creyendo. Entonces, la proclamación será lo mismo, porque Dios no cambia, es inmutable. Para que tú proclames lo que Dios es, querido hermano, primero tú debes de conocer cómo es Dios. No vino el Espíritu Santo y le dijo a Juan el Bautista: proclama esto del verbo. Juan lo dio a conocer y lo proclamaba porque lo creía y lo había visto. Y dijo: este es antes, este es primero que yo. Lo estaba proclamando. Le estaba diciendo, este verso que acabamos de leer, en otras palabras le estaba diciendo a todos: el verbo es eterno. El verbo es eterno, pero lo conocía, querido hermano, lo conocía. Ahí está la clave. Si tú proclamas a un Dios que tú no conoces, no vas a tener ningún resultado. Si tú proclamas a un Dios que tú no tienes primeramente claro, experimentado, no puedes proclamar algo que no ves y que no conoces. Y cuando hacía esto, cuando decía: este es eterno, es antes que yo, no hablaba en voz baja, no agarraba un grupo en el desierto de 3, 4, vengan ustedes, ahorita les voy a decir algo. No, querido hermano, se paraba en una roca en el desierto y predicaba la palabra del Señor, y proclamaba y anunciaba. A Juan el Bautista no lo limitaba si no lo escuchaban. Digamos que tenía este mismo grupo en el desierto y empezaba a predicarles, a proclamar, y si 4 o 5 volteaban para allá, empezaban a platicar y se distraían, eso a Juan no lo limitaba, no le impedía. Tampoco si se burlaban de él y decía: ¿qué me está diciendo este? ¿Que hay un ser que es eterno? ¿Que es antes que él? No le importaba, él proclamaba lo que Dios es. Con esto también, querido hermano, Juan el Bautista estaba mostrando una humildad cultural para la época. Y fíjese lo que le voy a decir. Ahorita se lo explico. Juan el Bautista estaba mostrando una humildad cultural para el tiempo en el que estaba viviendo. Hoy día para nosotros se ha perdido mucho esto, pero en el pasado y más en el tiempo bíblico, las personas mayores en edad eran respetadas y honradas por los más jóvenes. Los más jóvenes respetaban y honraban a los más grandes, refiriéndose a lo mejor a usted, haciéndoles reverencias, porque los veían como una autoridad, porque los mayores guían, los mayores orientan, los mayores enseñan, los mayores sustentan. En esto consiste la primogenitura. Y Juan el Bautista era mayor. Era 6 meses mayor en edad que el maestro, y tenía que haber sido al revés, que por la edad Juan el Bautista fuera el respetado y el honrado, y era al revés. Tenía humildad cultural y decía: este es antes que yo. Eso era lo que proclamaba. También había iniciado antes el ministerio Juan el Bautista, y todo eso no influyó para que no honrara al maestro. Naturalmente el pueblo le daba mayor importancia a Juan el Bautista. Por eso podemos ver en el libro de los Hechos que había un grupo a favor o a fin de Juan el Bautista. El pueblo le daba mayor importancia a Juan que a Jesús. Pero aún así, en la proclamación de Juan el Bautista, él decía algo como: este, que es más joven que yo, en realidad no lo es. Me lleva a la delantera a mí, te lleva a la delantera a ti, y nos lleva a la delantera a todos, porque este fundó el mundo. Eso era lo que proclamaba. Y la gente se maravillaba. ¿Cómo uno mayor está teniendo una honra con el menor si es al revés? Porque Juan proclamaba lo que Dios es. No le importaba la edad.
No le importaban las costumbres de la época, le importaba proclamar al Verbo. No decía esto para quedar bien con el maestro. Lo decía porque creía que el Verbo también era el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, y que Él creó todo lo que existe. Yo te digo a ti, querido hermano, el mundo a ti te va a categorizar en alguna rama, sea por edad, por algún prejuicio, por algún estereotipo, por las tradiciones, pero te va a categorizar. Eres el más inteligente de tu familia, eres la más bonita de tu familia, eres el mejor haciendo esto o aquello. El mundo te va a categorizar, pero tú debes de regresar el enfoque a quien lo merece. Esto es darle la gloria al Señor. Esto es darle la gloria. Porque Juan no se quedaba con su gloria. Sí, él me respeta, yo le enseñé esto a Jesús. Mi primo mi tía lo llevaba a mi casa y yo le enseñaba esto. Decía, este que ven aquí, que es más joven que yo, fue primero que yo, fue primero que tú y fue primero que todos. Cuando alguien te categorice, regrésale la gloria al Señor. No permitas que el mundo te vaya orientando con sus tradiciones. Tú debes decir algo como, bueno, gracias por tus palabras, pero de quien proviene todo esto que tú me dices, de quien proviene toda ciencia, de quien proviene toda inteligencia, de quien proviene toda arte, de quien proviene toda belleza, no es por mí, es por Él. Y vamos a tomar un caso que es perfecto para esto. El profeta Daniel. 2 veces lo llamaron ante 2 reyes que tenían una inquietud. Primeramente con Nabucodonosor. No podía dormir, tenía un sueño, llamó brujos, llamó agoreros, llamó hechiceros, llamó magos, me tienen que revelar lo que soñé. Nada. Hay un joven, tráiganlo. Y le empezaron a decir, dicen que tú esto, que tú otro, que tú interpretas. Y lo primero que hace, querido hermano, es decir que Dios es quien revela los misterios. No dice, no, hombre, muchas gracias, será por los 10 días de frutas, verduras y aguas que me dieron aquí. Lo primero que hizo fue, Dios es quien me revela a mí los misterios. Es lo mismo que está haciendo Juan. Daniel estaba proclamando que es de Dios el que viene toda revelación. Y pasó un tiempo, pasaron años, querido hermano, y se enfrenta ahora con Belsasar. Y Belsasar ahora le llega por otro lado y le dice, si tú me dices eso, yo a ti te voy a dar púrpura, oro, premios. Y Daniel lo primero que le hace, no necesito tus regalos, no los necesito. Y en la respuesta que le da a Belsasar, la primera palabra que pronuncia es el Altísimo. Le está regresando la gloria a Dios. Le está dando el lugar a Dios que le corresponde. Está proclamando el nombre de Dios. Seguramente a ti te han dicho muchas veces esto que yo te acabo de decir. Regrésale la gloria a Dios. Si te has quedado con, gracias, herencia de mi padre. Gracias, me costó trabajo, pero lo aprendí a base de esfuerzo, de lucha. Es darle la gloria a Dios y ocúpalo para proclamar. Si tú no conoces a Dios, querido hermano, te dejarás llevar por la corriente que ofrece el mundo. Conoce que de Dios, primeramente, proviene todo para que proclames quién es Dios a todo aquel que te rodea. Conoce a Dios y luego les proclamas lo que Dios es. Él es bueno, Él es perdonador, Él es el mejor ingeniero, Él es el mejor médico, Él es el mejor arquitecto, y comienzas a darle la gloria a Dios. Entonces, aspecto número 1 que tienes que proclamar, querido hermano, lo que Dios ya hizo. Aspecto número 2, lo que Dios es. Y aspecto número 3, tienes que proclamar lo que Dios da, porque Dios siempre da, y eso a todos nos gusta. Lo que Dios da, versos 16 y 17, que dice así: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando proclamamos a Cristo, no podemos olvidar decir todo lo que Él nos ha dado.
Si yo ahorita a usted le preguntara, dime 3 cosas que tengas bien presentes que Dios te ha dado, hasta nos quedamos cortos. Empezamos a decir 3, 5, 10. No me refiero únicamente a lo material. A lo mejor tú dices, es que Dios a mí me ha dado una casa, Dios a mí me ha dado un buen trabajo, Dios a mí me ha dado un auto. No está mal que digas que Dios te ha dado eso, que te ha bendecido con eso, pero en este caso nos estamos refiriendo a lo que Dios da, querido hermano, que se encuentra en las profundidades de tu ser y que no saltan a la vista de ojos físicos. Y de esas bendiciones tenemos muchas más. Muchas más. A lo mejor careces de una casa propia por el momento. A lo mejor no tienes el auto que te gustaría, a lo mejor no tienes el sueldo que te gustaría, pero lo que Dios te da en las profundidades de tu ser es mucho más. Las riquezas de su gloria son mucho más abundantes. Juan el Bautista proclamaba, querido hermano, 2 cosas que Dios a él le había dado y que en realidad nos da a todos. 2 cosas, dice, plenitud y gracia. 2 cosas está diciendo Juan. Proclamo que Él nos ha dado plenitud y gracia. Y no podemos decir, mira, esta es la plenitud de Dios, tiene esta forma. Y esta otra de aquí es la gracia del Señor. Es algo que ni yo ni que nadie te vamos a poder explicar de una forma literal. La plenitud y la gracia son de manera interna. Vamos a ver la primera, plenitud. La palabra plenitud viene del griego plenoma. Y quiere decir, básicamente, la suma de todo lo que hay. La plenitud es la suma de todo lo que hay. Y es aquí cuando tú empiezas a rememorar y que el Espíritu Santo te empiece a decir por qué eres pleno o por qué eres plena. Porque Dios te ha dado esto, más esto, y el resultado es plenitud. Lo que no vas a poder ir a comprar a la tienda, a la tlapalería, lo que no vas a poder ir a conseguir en las universidades, lo que no vas a poder lograr en el mejor de los trabajos es plenitud de Dios. ¿Cómo se obtiene? Tienes que preguntárselo a Él. Yo no te puedo decir, es que, ¿por qué Dios a mí me ha dado esta bendición? Pregúntaselo a Él, ¿por qué Él te lo ha dado? No fueron los hombres. La plenitud, querido hermano, solo es encontrada en Dios. La plenitud solamente es encontrada en el Verbo. Y aquí, discúlpeme, no en los hombres, no en los seres humanos, no en las mujeres. La plenitud no la da la humanidad. Piense usted en su hombre y en su mujer ideal. Este ejercicio nos gusta mucho, ¿verdad? 10 segundos para que usted piense en su hombre y en su mujer ideal. Los casados no digan por compromiso, pues mi esposa o mi esposo. Y usted puede dar unas características ahí de cuál es su hombre o su mujer ideal. Me gusta esto y esto, ya, ¿no? Y forma su plenitud. Y a lo mejor se encuentra a un hombre o una mujer que es guapo. ¡Ay, qué guapo están! ¡Como me gustan! ¡Ni mandado a hacer! Pero es flojo. O quizá dice, ay, es que yo la verdad me quiero encontrar una persona que tenga mucho dinero. Y se la encuentra, tiene mucho dinero, pero es tacaño. Quizá, querido hermano, conoce a alguien, es que yo quiero a alguien que me cocine bien rico, cocina mexicana, argentina, italiana. Y la encuentra, pero le apestan las patas. Ustedes, es que a mí me encantan los hombres trabajadores, los hacendosos, los que en casa le meten la mano a la luz, a la plomería, y lo encuentra, pero le va a la América. Entonces, la plenitud no es hallada nunca en los hombres. La plenitud no la vas a encontrar en los hombres. Si usted está esperando encontrarse el hombre o la mujer ideal de sus sueños, estás perdiendo tu tiempo. Porque no hay plenitud en los hombres. Juan el Bautista está diciendo, la plenitud la encuentras en Dios. Entonces tú dices, ya me acabas de decir un buen de defectos, ¿no? A lo mejor pues a mí me apestan las patas, o soy flojo, o le voy a la América, no sé. Pero ¿por qué me siento pleno? ¿Por qué me siento pleno? A pesar de que
que tengo miles de defectos, porque de la plenitud de Dios, dice Juan, tomamos todos. De la plenitud de Dios tomamos todos. Y podemos ser los hombres o mujeres más imperfectos de la historia de la humanidad, pero la plenitud de Dios va a estar habitando dentro de ti. Proclama lo que Dios da, plenitud. En el verbo, querido hermano, mora la sabiduría, mora la belleza, mora el poder, mora el amor y muchas otras cosas más, que esa suma va a formar la plenitud, y eso el Señor a ti te lo ha dado y tú debes de proclamarlo, debemos de proclamarlo. Ve conmigo a la carta a los Colosenses, capítulo 1, y dice: por cuanto agradó al Padre que en él, o sea en el verbo, habitase toda ¿qué? La plenitud. Si tú has experimentado plenitud de Dios, que es el mejor de los sentimientos y estados del alma, es porque el verbo vive en ti. Pero si tú dices, es que no me siento pleno, no me siento realizado, me siento frustrado, ¿sabes por qué? Porque la plenitud de Dios no habita en tu corazón. Porque del verbo, al Padre le agradó darle al verbo, ¿sabes qué? La capacidad y la bendición de dar plenitud a los hombres te corresponderá a ti. Aquel que te pida sentirse pleno, dásela. Ahí mismo avanza un capítulo, 2:9 de Colosenses. Y dice: porque en él, habla del verbo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él habita corporalmente. Cuando vino en carne, da plenitud del Padre, de la deidad. ¿Y qué más dice Juan? De él también que hemos recibido gracia sobre gracia. Recuerda que la palabra gracia únicamente la vamos a encontrar 3 veces en el Evangelio de Juan, y las 3 veces las acabamos de leer: verso 14, verso 16 y verso 17. Gracia sobre gracia, es decir, una maravilla tras otra, una bendición tras otra. Eso es lo que el verbo te da, y eso es lo que debemos de proclamar. La persona que vive en Cristo, querido hermano, a esa persona nos van a acontecer diariamente maravillas en el alma, en la mente, en el corazón y hasta en el cuerpo. Tú te levantas y a pesar de que dices, no tengo dinero, no he encontrado trabajo, otra vez voy a comer huevo, estás gozoso, porque todos los días gracia sobre gracia, maravilla tras maravilla, bendición tras bendición es lo que Dios te da. Y abriendo los ojos, no es porque tú la tengas que pedir: Señor, regálame una maravilla, no seas así, hace 3 días que no veo nada. El Señor te la da, abres los ojos y ya ves gracia sobre gracia. Cierras los ojos y ya ves gracia sobre gracia. Lo primero que percibes al despertar es la gracia del Señor. Lo último que percibes al dormir es la gracia del Señor. Y eso es lo que está diciendo Juan el Bautista. Debemos de proclamar que Él nos ha dado toda plenitud y que la gracia proviene solo de Él. La gracia, querido hermano, es para todos. Y la gracia la necesitas en las diferentes edades de tu vida. Tú dices, cuando era niño no necesitaba gracia. Mentira. Hay niños que la gente dice, es que tiene ángel. Tiene gracia. Tiene gracia de Dios. Los que tenemos niños pequeños podemos ver la gracia de Dios en esa personita todo el tiempo. Todo el tiempo. Tú dices, bueno, cuando paso a la adolescencia, a la juventud, no necesito gracia. Es cuando más la necesitas. Es cuando más la necesitamos. Tú dices, bueno, ya cuando paso a ser adulto, anciano, pues ya tengo la experiencia de niño y de joven. También es gracia sobre gracia. Necesitamos la gracia. La requerimos. Si tú te levantas un día sin gracia, querido hermano, quizá no vivas para contarlo, para decirnos, yo sé lo que es vivir sin gracia. Sales de tu casa y regresas, eso es gracia. Comes 3 veces al día, o 2, o 1, pero bien. Gracia. Llegas a un trabajo que tú dices, bueno, es que no me gusta el jefe, tiene cara de gruñón. Gracia, querido hermano. Gracia. Muchos quisieran la gracia, muchos quisieran la vida y la salud que nosotros tenemos, y no ve al hospital. Muchos quisieran la libertad que tenemos y no ve a la cárcel.
Muchos quisieran la familia que tienes, si no, pregúntale al abandonado, al que está solo. Gracia sobre gracia. En la salud y en la enfermedad necesitamos gracia. En la abundancia y en la escasez necesitamos gracia. Y no estoy casando a nadie aquí. Gracia sobre gracia. Tú estás enfermo, necesitas un tipo de gracia. Tú estás sano, necesitas un tipo de gracia. Tú tienes abundancia, necesitas un tipo de gracia. Tú tienes escasez, necesitas un tipo de gracia. Todo el tiempo es gracia sobre gracia. La iglesia, ¿qué pasa? La iglesia en persecución requiere una gracia. La iglesia en tiempos de libre culto requiere una gracia. Que la gracia no te abandone. Necesitamos la gracia de Dios y Él siempre está presto para darla. Él siempre está presto para darla. Si no ve el último aliento de vida de un hombre que fue ladrón, no sé cuántos años, ni cuánto robó, ni a quién, pero en la última oportunidad le dijo: estarás conmigo en el paraíso. Gracia. La gracia salva, querido hermano. ¿Y qué más nos dice Juan el Bautista? La ley, la que ustedes siguen, le dijo a aquellas personas en ese momento. Todos los días les decía: la que ustedes siguen, a la que ustedes tanto se apegan y se aferran y se abrazan, vino por Moisés. Pero la ley no da gracia. La ley no da plenitud. La ley no te sorprende con maravillas todos los días. Dice: la gracia y la plenitud únicamente vinieron por el verbo. Únicamente. Eso es lo que tú tienes que proclamar. A veces tú dices: es que no sé predicar. A veces no entiendo la Biblia. No me sé muchos pasajes, muchos textos. Proclama lo que Dios ya hizo. ¿Por qué eso lo viviste tú? Proclama lo que Dios es, porque se supone que lo conoces. No les estoy hablando de un Dios desconocido. Proclama lo que Dios te da, porque Él nos da a todos y sin medida. Todo aquel que le pide el Espíritu dice que Él lo dará. Vienen los malos y le piden a sus hijos de comer, dice: no le vas a dar una piedra, no le vas a dar una serpiente. Si tú vas con el Padre, Él va a derramar la gracia, Él va a derramar la plenitud. Y yo sé que a lo mejor muchos hemos estado a veces en una crisis emocional, en lo que el mundo psicológico ha llamado crisis existencial. Ahora tenemos que luchar contra eso, porque Dios nos ha dado las armas de que en Él puedes hallarte pleno, de que en Él puedes hallarte amado, libre, inteligente. En Él. No lo busques más en las personas. No busques el amor perfecto en una pareja. Busca el amor que requiere tu alma en Dios. En Él, solamente en Él. Porque hay cristianos que últimamente has escuchado, has leído, que se suicidan porque no tienen la plenitud en su vida. Y eso es preocupante. Porque tenemos que conocer y vivir y experimentar a un Dios que nos puede llenar y satisfacer. Y que no necesitarás nada más. No hay una sola área en tu vida que Dios no pueda llenar. No hay una sola área en tu ser que Dios no la conozca y sepa exactamente qué es lo que necesitas. Pasa como cuando tienes hambre, te crujen las tripas, vas a la tienda, te comes una barrita y una leche y a los 20 minutos sigues teniendo hambre, porque eso no era lo que necesitaba tu cuerpo. Y así cometemos el error muchas veces. Vas y buscas algo que tú crees necesitar y que lo vas a encontrar y te satisface 5 minutos. Pero prueba con Dios. Prueba con Dios. Yo te invito a que lo hagas. ¿Lo has dejado de hacer? Hazlo. En esta noche ora al Señor. Desde este momento empiezo a orar al Señor y di: yo quiero experimentar tu plenitud. No quiero que nadie me lo cuente. No quiero que nadie me lo diga. No quiero ver pleno a alguien más. Quiero tu plenitud en mi vida. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La frase "a Dios nadie le ha visto jamás" no es contradictoria con la palabra del Señor, porque hay muchos vivos ahí. Y a lo mejor ya lo sabes, o si no, apréndetelo para cuando te enfrentes a alguien más. Porque dicen: es que la Biblia se contradice, porque en el Antiguo Testamento dice que Moisés vio ¿qué de Dios? Las espaldas. Y aquí me dice que nadie ha visto a Dios. Sí. No, Moisés vio las espaldas de Dios. Y muchos otros también. Porque Dios se les manifestó de cierto modo.
hasta cierto punto, pero lo que está diciendo Juan el Evangelista por boca de Juan el Bautista es que ningún humano ha visto cómo es realmente Dios. Si no, dice la palabra que inmediatamente ¿qué pasaría? Moriría. A nadie, dice, todavía no ha llegado ese momento, esa bendición de ver a Dios como es cara a cara, todavía no, algún día lo veremos. Dice, pero aquí lo importante es que hay alguien que nos lo vino a dar a conocer sin necesidad de verlo. Eso es fe. Eso es fe. ¿Por qué Dios no se manifiesta para que lo vea? Porque si lo ves, ya no tendrías fe porque ya lo viste. Pero como no lo has visto, tu fe sigue activada. Tu fe sigue viva. Tu fe sigue encendida. Si tú, querido hermano, quieres proclamar a Dios por lo que ha hecho, por lo que es, por lo que da, mira a Jesús. Mira a Jesús. Él es el ejemplo perfecto. Dice, es el único que está en el seno del Padre. Aquí es el único. Y mira que Juan el Evangelista sabe de lo que es estar en el seno, porque él se la pasó ahí en el último momento de intimidad, en la comunión, en la Santa Cena. Sabe lo que es estar en el seno del Padre, posición de intimidad. Él lo conoce a la perfección. Dice, el Verbo conoce a la perfección al Padre. Y lo mejor de todo es que nos brinda la oportunidad de conocerlo. Tú dices, ¿no has visto a Dios? Ok, pero te lo presento. Mira, Dios es así, así, así. Él es esto, Él hace esto, Él da esto, Él es esto. ¿Cuál es mi exhortación en esta noche para con todos? Seamos una vida, seamos una familia, seamos una iglesia, seamos una generación que no teme proclamar el nombre de Dios. Seámoslo. Hoy tristemente los cristianos prefieren enfrascarse en discusiones, en pleitos, en ver quién sabe más, en quién sabe menos, en que yo entiendo la escritura así, en que no, fíjate que los escritos antiguos dicen esto. Nos hemos enfrascado más en esto y nos hemos olvidado de proclamar el nombre de Dios. Que no te dé pena, querido hermano, proclamar a Dios en el desierto. No te dé pena proclamar a Dios en el desierto. Siempre vas a estar desfavorecido en número, siempre. Siempre, donde debes de proclamar lo que es allá afuera, siempre vas a estar desfavorecido en número. No vas a llegar a la escuela y vas a decir, somos 40 cristianos y 2 inconversos. No vas a llegar al trabajo y vas a decir, somos 60 evangelistas y 4 ateos. No, siempre vas a estar desfavorecido. Proclama a Dios en el desierto. Proclama a Dios en el desierto. Es ahí donde se dan los mejores resultados. Es ahí donde debemos de regresarle la gloria al Señor ante los fariseos, aquellos que solamente te están observando, aquellos que solamente quieren encontrar el error en tu vida, encontrar el error en la escritura, en lo que predicas, en cómo predicas. Ahí hay que proclamar el nombre de Dios. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Ponte de pie.